por la mañana y llamó su nombre, mientras Suyan, que estaba de pie junto a él, se dio la vuelta bruscamente con una mirada seria y tranquila. El protagonista continuó de pie en su lugar. Con sus brazos y piernas se separaron. Gil corrió hacia él y lo abrazó con gran alegría. Llamándolo hermano, Gil esperaba con gran rabia. Y parecía estar todo brillante. Su boca bien abierta, diciendo que sabía que estaba vivo. Creí en él hasta el final. Mientras es tímido parado detrás, rascándose la cabeza, miró por la ventana con una mirada sorprendida y desconcertada. Notificaciones del sistema. Y dijo que lo dijo un niño que estaba llorando. Hasta que él estalló en mocos y ella estaba mareada. Inmediatamente después de eso, con su cabeza baja un poco, ella continuó mirando la ventana de notificación del sistema. Y preguntó qué tipo de escenario sin guión era este. Y cómo superarlo. Hasta que no haya información. Fue escrito en la ventana de notificación del sistema. En el mismo momento delante de ella. Hyan levantando la mano apretada en un puño. Mirando al frente con una mirada benévola. Preguntó que tal vez había algún tipo de misterio. Y Jay inmediatamente levantó la cabeza y miró. Con una mirada interesada en él. Inmediatamente después de eso, él sosteniendo su mano directamente frente a él. Continuó diciendo que sí lo resolvían. Definitivamente podrían pasar el escenario. Y necesitan trabajar juntos. Y justo enfrente de él, Jay continuó de pie en su lugar. Y lo miré, con una expresión facial tranquila y seria, diciendo que esto probablemente sea cierto. De repente, Gil y Jay se volvieron a un lado ante la voz desconocida. Y esperaba ver a una chica inocente, con una falda blanca de pie justo delante de ellos, levantando torpemente la mano. Jan estaba en su lugar, llevándose las manos al pecho. Y con una mirada claramente incómoda. Esperaba con una mirada tranquila. Y pidió que lo pasaran. No todos ellos juntos con sus compañeros. Se volvió bruscamente hacia un lado. No miró al frente, manteniendo el silencio con una sorpresa y expresión incomprensible en sus rostros. Después de las palabras que acaban de pronunciarse, en el mismo momento, el protagonista inclinando la cabeza hacia adelante, miró al frente, con una mirada insatisfecha y decepcionada. Luego Gil de pie en su lugar. Bruscamente, giró la cabeza hacia un lado y preguntó quién era. Y Jay, que estaba de pie a su lado, esperaba con ansias, con una expresión insatisfecha en su rostro. En el mismo momento, diciendo que era una chica. Más exactamente un tipo que porque se unió a ellos. En el mismo momento, Yen, continuando de pie en su lugar, dijo que simplemente no puedes hacer nada. Y no tienes que pasar por. Y Jay, que se paró frente a él, dijo que estaba diciendo una especie de tontería. En el mismo momento, John preguntó qué sabían. Lo que les esperaba al final del escenario. Mientras Deose y Shin estaban en sus lugares. Y simplemente miró lo que estaba sucediendo en silencio. Y nos sorprendimos mucho, después de lo cual Jan, de pie en su lugar, inclinó ligeramente la cabeza hacia abajo, sosteniendo sus manos en su cintura. Esperaba con una expresión de miedo en su rostro. Y dijeron que ni siquiera podían imaginar, esperando que pase el escenario. Luego continuó diciendo que, en este escenario, son solo juguetes de las constelaciones. Y si pasan por este escenario. Mientras Hyan y Suyan miraban hacia adelante, con gran sorpresa e incomprensión, escuchando atentamente sus palabras.
Jun continuó de pie en el mismo lugar, llevándose una mano al pecho y sosteniendo a la otra en su cintura. Y dijeron que podían morir en cualquier momento. Mientras es pequeño, las hojas verdes de hierba fueron arrastradas por el viento. En el mismo momento, todos los compañeros de Dak estaban en sus lugares. Y no se movió en silencio, escuchando sus palabras, tratando de entender lo que estaba pasando. Mientras pequeñas brisnas de hierba seguían siendo sopladas alrededor por el viento, una fuerte corriente de viento barrió la llanura hacia las pequeñas montañas y levantó varias pequeñas hojas verdes en el aire. Chai estaba muy enojada por lo que escuchó y apretó los dientes con insatisfacción, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo. Inmediatamente después de eso, se acercó abruptamente a Yom y lo llevé por la camiseta, mirando al frente con una amenaza y expresión insatisfecha en su rostro, preguntando qué y qué de eso. Y aparentemente quiere quedarse. Y dijeron que ni siquiera saben dónde estaban. Y Jan estaba muy asustado por lo que estaba pasando. Y cerró los ojos tratando de quitarle la mano de encima. En el mismo momento, ella continuó diciendo que hay muchos demonios por todas partes. Y no hay un solo lugar seguro. Cuando de repente de la nada, una enorme pata lanuda de un monstruo pisó el suelo. Y un sonido fuerte resonó en toda el área. Inmediatamente después de esto, Jan y Jay miraron hacia adelante, con gran sorpresa e incomprensión, con miedo en sus rostros. Después de escuchar los terribles sonidos, la boca del enorme monstruo óseo se abrió mucho, y la baba comenzó a fluir de él. Mientras exhalaba aire en voz alta, varios enormes monstruos de lana y hueso estaban en sus lugares, justo enfrente de la multitud de personas, y ya estaban anticipando sus futuras presas. Un enorme monstruo lanudo, con una boca de hueso y un cuerno en la cabeza, se paró sobre sus patas traseras, esperando con una mirada furiosa y despiadada. Y detrás de eso, había una gran cantidad de otros monstruos. Mientras el protagonista razonó que era un demonio de clase 4. Un oso demoníaco joven y Jan estaban en sus lugares, muy sorprendido y asustado por lo que estaba pasando, mirando al frente. Mientras tímido estaba claramente contento con de lo que estaba sucediendo. Y sonrió ampliamente, inclinando un poco la cabeza hacia adelante, mirando al frente, diciendo que aquí vinieron y alcanzaron. En el mismo momento, su espada está fuera de su vaina. Inmediatamente después de esto, una gran cantidad de monstruos con pelaje y mandíbulas óseas se apresuró a destruir todo a su paso. Y nos sumergimos en la rabia y la ira. Una gran cantidad de personas que llegaron en el avión estaban muy asustados y dispersos a los lados, hablando del miedo de estos monstruos con en sus caras. Y el protagonista se paró en su lugar, sosteniendo una hoja en una mano y levantando la otra, diciendo que todos deberían venir allí. Inmediatamente después de este DOC, inclinándose un poco hacia adelante, mirando al frente con una calma, pero expresión claramente insatisfecha en su rostro. Apretando los dientes, pensé que había unos 20 de ellos. Y si se reunían en un solo lugar, podrían acabar con todos a la vez, con la ayuda de la electrificación. Mientras tanto, Haiyan gigante, con expresiones serias y insatisfechas, en sus rostros parados en sus lugares, mirando al frente y bostezando, junto con otras personas asustadas. Huí de ese lugar volviendo. Mientras el protagonista, pensé que todos alrededor estaban heridos, y corazón perdido del escenario sin rumbo. El protagonista continuó de pie en su lugar,
sosteniendo el cañón directamente frente a él. Y miré un poco más alto, con una expresión seria e insatisfecha en su rostro. Pensando en este escenario. En el mismo momento, una gran cantidad de osos demoníacos continuó cargando hacia adelante, sus mandíbulas abiertas y llenas de ira y rabia. Como Dios razonó en que podría convertirse esto para ellos. Inmediatamente después de esto, todos sus aliados se apresuraron a la batalla, con un serio y expresión de confianza en sí mismos en sus rostros. Y estamos listos para una batalla feroz. Y el protagonista, razón por la que era el más peligroso. En ese mismo momento, en otro lugar del avión, las palabras estaban en el aire, creado a partir de una gran cantidad de pequeños hilos dorados. Diciendo eso, la encarnación de DOC moriría a manos del hombre que más amaba. Estas palabras flotaban en el aire, justo encima de la cabeza de Sam, quien había caído al suelo y estaba sentada de rodillas, después de ser alcanzado por una gran cantidad de rayos, que resultó gravemente herido y no pudo levantarse, mientras John está parado justo frente a ella. Vi todo lo que estaba pasando. John junto a Yumi se pararon en sus asientos y miraron hacia adelante con gran sorpresa e incomprensión. Mientras había un brillante luz dorada justo enfrente de ellos. En el mismo momento, el protagonista, junto con sus aliados, se enfrentó a otros monstruos en una feroz batalla y clavó con una espada, cortando a su oponente justo delante de él. Y la ventana de notificación del sistema. Notificar peleas sobre el escenario principal no. 9. En el que era desconocido. Como fueron sus condiciones y características. Jan se agachó un poco y corrió hacia adelante a gran velocidad, apretando los dientes con insatisfacción. Y un rayo verdoso brillante voló a su alrededor. Inmediatamente después de esto, él, poniendo sus manos rectas frente a él, repelió los golpes del oso demoníaco, quien hizo su ataque con enorme fuerza con su pata. Jen se paró en el mismo lugar y tembló violentamente. Traté de contener a un enorme oso demoníaco, que de pie sobre dos patas. Presionó sobre él y presionó fuerte con su pata, mientras Jai saltaba hacia adelante desde el lugar junto a ellos. En el mismo momento, ella estaba justo encima de ellos en el aire, y balanceó su espada, deshaciéndose de sus dientes en insatisfacción, mientras Jan continuaba reteniendo al enorme oso demoníaco, que ya se balanceaba hacia él con sus dos patas. Y fue casi llamativo. Chai entonces aterrizaría en el suelo, después de apuñalar con su espada, y moverlo hacia un lado, mientras un oso demoníaco estaba detrás de ella, con su cabeza cortada, y una gran cantidad de sangre salpicada por todas partes. Después de lo cual Jay levantó bruscamente la cabeza, y miró al frente, con un asustado y expresión incomprensible en su rostro, como si hubiera visto algo terrible. El enorme oso demoníaco golpeó con su pata y destrozó todo alrededor, levantando una gran cantidad de polvo y fragmentos de piedras en el aire. Y Shai inmediatamente saltó a un lado, esquivando su ataque, sosteniendo una espada en su mano. Un gran número de osos demoníacos continuaron atacando y entregar sus golpes, mientras que varios clones de Tian también. Mientras Chai luchaba contra ellos usando todas sus habilidades. Cuchillas golpeantes mientras una gran cantidad de polvo y fragmentos de piedras se elevaron en el aire a su alrededor. De repente, como si fuera de la oscuridad, una pequeña luz brillante apareció, que parecía personificar la esperanza, en la desesperanza de la situación actual. El enorme oso demoníaco abrió la boca de par en par y miró hacia abajo con una mirada furiosa y despiadada.
hasta detrás en el claro. Un brillo blanco brillante apareció de la nada, difundiéndolos por toda la zona. En el mismo momento, este brillo se volvió brillante. Enormes lenguas de llama iluminando todo alrededor y destruyendo todo a su paso, corriendo hacia adelante con gran velocidad. Jay y Hyan estaban muy sorprendidos por lo que pasó. Volviendo, mira al frente, con gran miedo y malentendido en sus ojos. El fuego llenó todo el claro y destruyó todo el enorme osos demoníacos ubicados allí, iluminando todo alrededor con de un brillo brillante, mientras rugían ruidosamente por el dolor, corriendo por todo su cuerpo. Las hienas gigantes estaban en sus lugares, y cubrieron sus caras con sus manos. De la llama, que ya estaba justo frente a ellos, y destruyó todo a su paso. Y emitió un brillo blanco brillante. Inmediatamente después de esto, los dos levantaron la cabeza, y busqué con gran sorpresa y incomprensión, y continuaron parados en sus lugares, mientras chispas y cenizas volaban alrededor de Jay. Hyan y Seo Young se quedaron en sus lugares y miraron hacia adelante, por lo que estaba pasando mientras estaba frente a ellos. La misma llama blanca que iluminó todo alrededor y destruyó a los osos demoníacos ardió brillantemente en el mismo momento. Los monstruos cayeron al suelo, agotado después de haber pasado la prueba por fuego, y ya no representaba ningún peligro, levantando una gran cantidad de polvo y fragmentos de piedras. Alrededor del protagonista sostenía una espada en una mano, colocando su pie en el cadáver del monstruo. Acababa de matar. Y esperaba con una gran sorpresa y incomprensión, mientras una gran cantidad de ceniza y chispas volaban alrededor. Doc volvió su mirada sorprendida y desconcertada hacia adelante, pensando que podría destruir fácilmente a un demonio de clase 4. Luego comenzó a argumentar que esto era un estigma seguro. Mientras los brillantes rayos del sol iluminaban la silueta de un monstruo, con un enorme cuerno en su cabeza. Bon se sentó en un caballo demoníaco negro justo en la roca, sosteniendo su espada en sus manos, y miró hacia abajo con un serio y expresión segura de sí misma en su rostro, mientras que todo alrededor estaba iluminado por un brillante llama rojiza. Ella se quedó en el mismo lugar, mirando hacia abajo, con una mirada llena de confianza en uno mismo y complacencia, mientras Jay la llamaba por su nombre. Jay se paró abajo en el suelo, y con una mirada alegre llena de buena voluntad, agitó su mano diciendo que están aquí, mientras una sorprendida Yane se paraba a su lado. Y Gil se acercó por detrás, mientras uno seguía sentado en su caballo, en la cima de la roca y sostiene una hoja en su mano, mirando hacia abajo, y me sorprendió mucho esto. Ella parecía congelada en su lugar, tirando de la brida del caballo con su mano, y no entendía lo que estaba pasando. Muy sorprendido, mientras cenizas y chispas brillantes volaban alrededor. El protagonista estaba parado abajo en el suelo, y con su expresión incómoda pero sonriente, agitó su mano, sosteniendo dos en su bolsillo. Bon estaba muy sorprendido por lo que estaba pasando, y permaneció en su lugar, sosteniendo la brida del caballo en su mano, y miró hacia abajo con una cara muy sorprendida, sin entender lo que estaba pasando, manteniendo el silencio inmediatamente después de eso. Ella sintió con la cabeza en señal de aprobación y miró al frente, con una expresión segura y seria en su rostro. Doc continuó saludando con la mano y levantando un poco la cabeza. Miró al frente, con una expresión sorprendida y tranquila en su rostro, y se sorprendió de lo que vio. En ese momento,
Uno que estaba montando a caballo bajó por el acantilado, mientras Jay y Hill corrían alegremente hacia ella. Los demás se quedaron en sus lugares, mientras el protagonista miraba lo que estaba pasando. Pensé que era una especie de sentimiento extraño, razonando que ella también se sienta en un unicornio negro. Inmediatamente después de esto, él razonó que cómo ella domesticó a este monstruo, mientras Bond desmontaba de su caballo negro. Y miró al frente, con una expresión segura y tranquila. Una mano en el sillín y dos sosteniendo la hoja. Y las otras personas que estaban en este claro dijeron que este era el juez de la destrucción. Haden se acercó a ella, sosteniendo una cuchilla en su mano, y dijo que sabía que estaba viva. Y le pregunté cuánto tiempo había estado aquí. Mientras que Jan también se acercó vestido con armadura de metal. Uno miró al frente, con una expresión seria en su rostro. Cuando se volvió hacia Jay, y dijo que podían hablar un poco más tarde. Y ella se paró justo frente a ella, con una expresión sorprendida e incomprensiva en su rostro. Su boca se abrió de par en par inmediatamente después de esto. Bond se volvió hacia un lado, con una expresión seria en su rostro. Levantó la mano, y dijo que todos deberían seguirla. Y ella los llevaría a la zona segura. Mientras Deose y sus compañeros se quedaban a un lado, viendo lo que estaba pasando. El protagonista inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Y miré hacia adelante, con una mirada muy sorprendida e incomprensiva. Como si hubiera caído en un estupor. Y estaba pensando en la zona segura. Bond se volvió hacia un lado, con una mirada segura y seria, dirigiendo a los sobrevivientes habituales detrás de ella, sosteniendo una cuchilla en su mano, mientras los brillantes rayos del sol atravesaban las nubes. Desde arriba, Deose se quedó quieto con las manos en los bolsillos. Y vi lo que estaba pasando, con una expresión seria en su rostro, mientras varias personas se paraban justo enfrente del discutiendo la situación que acababa de suceder. En medio del bosque y las montañas en un avión. Había una ciudad rodeada por un enorme muro de piedra. Y alrededor del viento, las corrientes llevaban hojas arrancadas de los árboles. Una multitud de personas se acercó a un enorme muro de piedra, con una gran puerta de madera en el medio. Y como si de la nada viniera una voz, diciendo que dio la bienvenida a todos. Y le preguntaron si su camino era difícil. En el mismo momento, las enormes puertas de madera se abrieron con un fuerte crujido. Y la voz. Continuaron diciendo que habían hecho un gran trabajo. Y ahora estamos a salvo el van. Doc y sus aliados, así como otros supervivientes. Se paró justo enfrente de la puerta de apertura. El protagonista junto a Konshin, parados en sus lugares, y levantando la cabeza un poco. Miró al frente, con una mirada sorprendida e interesada. Mientras la voz decía que tenían más. Deose inclinó bruscamente la cabeza un poco más abajo, y miró al frente, con una expresión insatisfecha y amenazante en su rostro. Pensando que esto era una especie de maldición. Y de eso se trataba. Mientras el sudor fluía por su mejilla. En este momento, cierto hombre con cuernos y ropa blanca estaba en la cima de una pared hecha de piedra. Y dijo eso, no había necesidad de pasar por el escenario. Y Deose habló de ello una cierta criatura, con cabello rubio y cuernos amarillos en la cabeza, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. Miró hacia abajo con una mirada llena de buena voluntad, y sonrió un poco mientras el protagonista razonaba que esta era su acrópolis. La hierba verde creció justo al lado de la pared, así como hermosas flores esponjosas con capullos amarillos, abierto desde el brillo brillante del sol. Mientras tanto,
Los eventos de la historia se trasladan a ese mismo ciudad protegida, dentro del cual la vida está en pleno apogeo, donde la gente regatea con entre sí y simplemente caminar por la plaza, diciendo que las patas del gorgojo diablo están a la venta, los más jugosos y todos pueden probarlos. Y esto ayuda a animar el cuerpo cansado. Mientras que otros dicen que les enseñarán armamento y técnicas de meditación. En esta misma bestia de la ciudad, la gente camina por las calles junto con la gente común. Y todos se sonríen unos a otros, hablando entre nosotros, mientras alguien dice que vende pimientos japoneses, hecho en casa y solo del jardín. Yomjai y Sujin, parado en medio de la calle de esta ciudad. Y miré a mi alrededor con gran sorpresa, como si hubieran caído en un estupor. Mientras una voz resonaba por la zona de IJOS. Aquellos que estaban ansiosos por manejar el aura de la espada. Nos alegramos de ver a todos. Doc y sus compañeros se encontraron en medio de la plaza de la ciudad. Y todos estaban muy sorprendidos por lo que estaba pasando. Las personas a su alrededor vivieron una vida feliz. Y Hayan con sus brazos colgando a lo largo de su. El cuerpo no entendía lo que estaba pasando aquí. El hombre y el monstruo se sentaron en una mesa, lleno de bebidas y aperitivos. Y hablamos entre nosotros, pasando un buen rato y bebiendo alcohol. Una mujer estaba comerciando en el mercado con una vendedora para comprarse una madeja de hilo, mientras una bolsa de sus compras estaba cerca en el suelo. La gente común que llegó aquí fueron gravemente heridos y se volvieron bruscamente hacia un lado. Mira hacia adelante con gran sorpresa. Mientras un hombre con una túnica oscura se paraba frente, levantando la mano, preguntando si estaban a salvo y diciendo eso. Deja que los heridos vengan aquí, y Paradise Clinic tratará a todos gratis. Y estarán felices de verlos. El protagonista estaba en su lugar, esperando con una mirada seria, lleno de descontento y amenaza. Mientras las personas que vinieron con le dijeron que tal lugar existe no podían creerlo. En el mismo momento, ella recordaba a un hombre sonriente con cabello rubio. ¿Quién dijo que no confiaban en él? Y lo entendió de inmediato. Después de esto, el mismo hombre con una mano alineada frente a él. Todavía sonriendo dijo que solo podía imaginar todos los horrores por los que habían pasado. Todas las pruebas en camino aquí. El protagonista y las otras personas se pararon en el suelo. Levantaron la cabeza. Y escuché atentamente sus palabras. Mientras seguía diciendo que no lo harían. Tengo que pelear más y hablar de. Probablemente ya les había explicado todo. Hai y Yan estaban uno al lado del otro. Y levantaron la cabeza, mirando hacia adelante, con gran sorpresa e incomprensión. Mientras el hombre continuaba diciendo eso en Cedar Kesal. No hay límites de tiempo. No hay condiciones para pasar y fallar. Joven levantando la cabeza ligeramente hacia arriba. Esperaba con gran sorpresa e incomprensión. Llevándose la mano al pecho. Mientras que el hombre de ropa blanca dijo eso. El más inteligente de ellos probablemente ya entendió la esencia de estas palabras. Inmediatamente después de esto, todos los que llegaron comenzó a entrar por la puerta que acababa de abrir, justo enfrente de ellos, y dijo que podrían vivir en el lugar. ¿Dónde estaba teniendo lugar este escenario? Aquí todos tenían derecho legal a la vida. Y estaba libre de lo interminable. Necesito pasar por los escenarios. Los residentes de esta ciudad se volvieron bruscamente hacia un lado, mirando al frente con gran sorpresa. Y seguir dialogando. Y el hombre continuó diciendo que podían comer y dormir.
Los ilusionistas recién llegados. Se paró en la entrada de la ciudad. Con gran sorpresa. Mirando a su alrededor y sin creer en sus ojos. Bueno, el hombre de ropa blanca dijo que podían hacer lo que quisieran. Como en los buenos viejos tiempos. En este momento, la vida estaba en pleno apogeo en la ciudad. Y una gran cantidad de personas monstruosas se comunicaban con el uno al otro pasando un buen rato. Y el hombre de ropa blanca continuó diciendo eso aquí. Podrían pasar el resto de sus días. Como si no hubiera fin del mundo. Deo se juntó con sus aliados. De repente se volvió con gran sorpresa y miedo. Mirando al frente a los gritos de un demonio. Mientras que las otras personas que acababan de llegar a la ciudad agarraron sus armas y estaban muy tensos. Y justo frente a ellos había un enorme monstruo. Y estaba muy asustado por lo que vi. El tipo que acababa de entrar en la ciudad. Y sostenía una espada en sus dos manos. Rechinando los dientes con insatisfacción. Dijo que sabía que este lugar seguro era solo una estafa. Y un enorme monstruo aterrador se paró justo frente a él. Estaba muy asustado por lo que estaba pasando. Preguntando cortésmente por qué debe guardar el arma. Varios guerreros con ropa blanca con lanzas. Estaba cerca de la chica que acababa de llegar a la ciudad. Y la bloqueó mientras sostenía una hoja en la mano. Y miró al frente con una mirada insatisfecha. Apretando los dientes al mismo tiempo. Uno de los sobrevivientes dijo que estaba diciendo una especie de tontería. Y este era un verdadero demonio. Y el monstruo estaba muy asustado y sorprendido por esto. Llevándose la mano a la cara. Mientras la espuma salía de su boca. Y el guardia vestido de blanco dijo que estas manifestaciones de intolerancia están prohibidas aquí. Y él es un residente de Paradise como todos los demás. El soldado tranquilizó a la gente recién llegada, que estaban en sus lugares con armas en sus manos. Y pregunté por el residente, mientras el enorme y terrible monstruo estaba en su lugar. Diciendo eso a pesar de que era un demonio. No iba a hacer daño a nadie. En el mismo momento, varias personas recién llegadas se dieron la vuelta y vieron un enorme demonio aterrador sentado en la mesa con un hombre. Y estaban bebiendo. Y ese gran monstruo dijo que el estereotipo. Que los demonios siempre se comen a la gente. Lo entristeció hasta las lágrimas y se escapó. Volviendo con las lágrimas en sus ojos. Mientras un hombre estaba detrás de él, junto a con un demonio. Y estaban felizmente hablando de algo. Jan y Jay miraron hacia adelante. Con gran sorpresa. Y falta de comprensión de lo que estaba pasando. Como si hubieran caído en un estupor y no hubieran dicho nada. Mientras el sistema nota